congregar de alguna manera. Dios es bueno y Dios es fiel. Y Él permite que nosotros podamos estar en este día compartiendo su palabra. De hecho, estamos haciendo una profundización de nuestro lema y hemos venido escuchando palabra de edificación para nuestras vidas, como entendiendo cuál es el propósito de Dios a través de esta palabra evangelia, que para todos es conocedor que es que Dios cumple sus promesas. Y a través de ello hemos visto que hasta que se cumpla, fue uno de nuestros mensajes que pueden de mucha bendición para nosotros. Hemos visto también que tú y yo somos un propósito para Él, no somos casualidad en su vida y que definitivamente su palabra se cumple porque Dios no miente. Y es la seguridad que nosotros debemos tener en Él. En esta mañana yo les invito a recordar el, el texto bíblico que estamos desarrollando o profundizando y está en el libro de Hebreos capítulo 6 y vamos a leer nuevamente del 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aleluya. Y el texto o la parte que en esta mañana Dios me permite enfatizar es que nosotros estamos listos para recibir de Dios, quienes, como dice su palabra, los herederos. Hoy nos cuestionamos, ¿somos herederos? Claro que sí. Nosotros somos herederos de esas promesas que Dios tenemos que estar apercibidos, que tenemos que estar atentos para poder saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y una de las cosas que estamos dispuestos a recibir en esta mañana, dice su palabra, que es un fuerte consuelo. De hecho, textualmente o literalmente, la palabra de Dios dice fortísimo consuelo. Aleluya. Muchas personas hoy en la vida creen que tenemos un Dios castigador y a veces lo vemos como ese Dios que, que efectivamente es déspota, que no nos quiere o que nos ha abandonado, que no se acuerda de nosotros. De hecho, hemos encontrado, o más bien escuchado muchas veces frases como que el nombre mío se borró de sus pensamientos o de su mente porque tiene mucho tiempo que Dios no se acuerda de mí. Y es que hay situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo y no terminamos de salir de una situación o de una adversidad cuando ya estamos en otra. Pero Mateo 3:10 dice que dichosos todos aquellos que lloran, ¿verdad? Porque dice la palabra que serán ¿qué? Consolados. Aleluya. Esas son las bienaventuranzas, ¿verdad? Dichosos aquellos que lloran porque seremos consolados. Y es la palabra que hoy quiero que tú te digas, soy dichosa, soy dichoso porque soy consolado. Aleluya. ¿En qué somos consolados? Muchas veces nos sentimos impactados, nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados. Y es a veces ni siquiera por nosotros, sino también por esas historias que a veces vemos a través de los noticieros o esas informaciones que recibimos a través de las redes sociales, cuando observamos que los niños son maltratados, que son abusados, cuando observamos, por ejemplo,
que hay personas desaparecidas y es imposible para nosotros pasar desapercibidos o no ser sensibles hasta ante estas situaciones difíciles que aunque no nos toque directamente, hay personas implicadas en ello o que están pasando por un mal momento. Y lloramos. Muchas veces yo en medio de estas noticias he llorado y sé que ustedes también han sido conmovidos por esta noticia. De hecho, la Biblia nos relata un suceso, ¿verdad? Que si ustedes lo recuerdan es la muerte de Lázaro. Dice, y es el verso más corto, donde dice que Jesús lloró. Así. Y se refiere a esta historia cuando Lázaro, ¿verdad? Fallece, muere y Jesús no está en ese lugar. Él va a consolar a Marta y a María, relata la historia. Cuando él llega a consolarlas, siente dolor, siente tristeza de ver el panorama, de ver a estas mujeres, sus amigas, llorando por la muerte de Lázaro. Pero saben que en medio de todo, y hay muchas prédicas que hemos escuchado que Dios llegó tarde, que Jesús llegó tarde, que por qué no dejó de hacer y nos cuestionamos. Pero creo que una de las cosas que debemos asimilar en esta mañana, o entender en esta mañana, es que nuestro Dios, tu Dios, es sensible a lo que tú y yo estemos pasando en cualquier adversidad. Y Él se duele también de lo que pasemos. Entonces, no podemos verlo como que el que está airado, el que nos está castigando, sino que lo podemos ver como aquel que trae consuelo a nuestras vidas porque sencillamente nos conoce, porque Él ha experimentado el dolor, porque Él ha experimentado o experimentó la adversidad. Por eso, en esta mañana, cuando pensaba y meditaba en el título que colocaba aquí, al ver o al pensar que somos bendecidos o somos consolados por ello, investigando, consultando qué significa la palabra consolar, pude titular este mensaje Reanimados por Él. Y vamos a explicar a través de estas líneas por qué nosotros somos reanimados por el Señor. ¿Qué significa la palabra consolar? Consolar significa ser fortalecido, llamado a estar al lado de alguien. Proporcionar ayuda a una persona. También significa aliviar el dolor o la angustia de alguien. Si nosotros analizamos, no solamente Jesús hizo esto, sino muchos de nosotros somos llamados, ¿verdad? O hemos sido consolados por el Señor en medio de todo. La Biblia nos dice que es ayudar a una persona que esté angustiada, deprimida, maltratada, rota, por así decirlo, hasta el punto de no ser capaz de que esa persona recupere el aliento. Y traduce también que consolar es respirar nuevamente. Cuando yo encontré respirar nuevamente, me imaginé cuando esas personas son reanimadas, ¿sí? Que llegan desalentadas y le entra a una clínica y son reanimados. Hay una esperanza para ellos. Cuando tú y yo somos consolados, es lo que queda. Hay una esperanza para nosotros, una oportunidad al ser consolados, a ser apoyados por Dios. Hermana, ¿y de dónde sale que somos apoyados? Somos apoyados por Dios y lo vamos a ver más adelante. Siguiendo la definición o el significado de esta palabra, etimológicamente, a nivel en la palabra hebrea, viene de
hace referencia de volver a respirar en cuanto a nuestro idioma hebreo. Psicológicamente es sentir un alivio. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Nosotros sentimos un alivio al estar pasando por una prueba y el Señor se manifiesta, nos consuela, recibimos consolación y en nosotros hay un alivio. Pero también etimológicamente lo vemos, esta palabra griega significa paraclete y paraclete viene consolador, así es, quien viene a tu lado exclusivamente para ayudarte. Aleluya. A través de todo este proceso y este análisis o significado de esta palabra, podemos hacernos unos cuestionamientos o unas preguntas. Y la primera de ellas es, ¿por quién somos consolados? Y les decía que somos consolados por Dios. Somos consolados por Dios. Algunos, ¿verdad? Como les decía ahorita, no conocemos realmente o creemos que o miramos a Dios desde un punto de vista y lo tenemos aislado y decimos, Él está airado con nosotros, nos ha abandonado. Pero en Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre? Es la seguridad que nosotros debemos tener. Nuestro consolador es Dios. El consuelo de Dios para con nosotros, hermanos, es esa manifestación de afecto, esa máxima manifestación de amor. Es cuando tú sientes que Él te abraza, cuando tú sientes que Él te acaricia, cuando tú sientes que no estás solo, que no estás sola, ¿verdad? Es la manera que Él tiene de expresar lo que siente por ti y por mí. ¿Y cuando nos sentimos cansados? Cuando nos sentimos angustiados. Que nos quede claro. De hecho, el Señor Jesús, ¿verdad? Dijo, les dejaré ¿quién? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les consuele. Esa es nuestra promesa. Es una herencia. Así es. Y la debemos creer. Aleluya. Pero no allá. Aquí también, en nuestra tierra donde sufrimos aflicción, también está nuestro consolador. El segundo cuestionamiento o la segunda pregunta que me hice fue, ¿para qué somos consolados? Y el texto nos los dice. El mismo texto de Hebreo nos dice, para consolar a otros. En 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a otros. Me hizo recordar una frase que ya veo que en Dios no hay casualidad. Somos restaurados para restaurar. Somos consolados para consolar. Y esto confirma que no es casualidad, que Dios siempre tiene un propósito al permitir situaciones en nuestra vida para consolar a otros. Ahora, ¿quién fue consolado? La Biblia nos relata la historia de Pablo, que él recibió consolación a través de una visita que le hizo Tito. Y eso está escrito, por así decirlo, en 2 Corintios 7, versos 5-7. Y dice, por cierto, o porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ninguno tuvo reposo de su cuerpo. O sea, estaban
viviendo unos momentos de dificultad. Dice textualmente que estaban en momentos de tribulación y de adversidad y por mucho tiempo, de manera consecutiva o seguida o constante. Tenían mucho tiempo que estaban siendo azotados, así es. Estaban viviendo por mucho o pasando por muchos conflictos, estaban pasando por muchos temores. Pero si seguimos leyendo, en el verso 6 encontramos y dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida o con la visita de Tito. Y no solo eso, tremendo, dice, y no solo eso, sino con la consolación que él había recibido. Amén, amén. Me acuerdo de una frase que no es literal, pero que uno se acostumbra a decirla y decirle, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si tú has recibido consuelo, qué bonito que tú y yo podamos compartirlo, ¿verdad? Con nuestros hermanos en los momentos difíciles que ellos están viviendo. Esto nos confirma que nuestras vidas en Dios tienen un propósito. Cuando nosotros somos consolados, pasamos por situaciones, es para ellos, para consolar a otros. La consolación de Dios en estos momentos para Pablo, para el pueblo, fue como ese bálsamo, ¿verdad? Amén. Ese refrigerio que nosotros tenemos muchas veces que nos sentimos desesperados. Y definitivamente esto es para bendición. La tercera pregunta que tenemos en esta mañana es, ¿por qué nosotros somos consolados? Pues hay una razón. Y es que nosotros necesitamos Amén. ser consolados. Nosotros necesitamos consuelo. Así de sencillo. Es necesario que nosotros pasemos, ¿por qué? Por pruebas. ¿Cierto que sí? Así es. Y cuando nosotros pasamos por esas pruebas, en nosotros necesitamos que la presencia misma de Dios esté con nosotros, porque es allí donde tú y yo nos sentimos débiles. Nos sentimos débiles. A veces nos debilitamos en la fe, en la confianza. Se nos olvida la palabra, se nos olvida las promesas que Dios, pero es allí donde en esa búsqueda tú recibes ese ánimo, tú recibes esa fortaleza, tú recibes ese consuelo, esa nueva oportunidad, porque necesitamos buscar del consuelo de Él, necesitamos buscar de su socorro. Amén. Y lo dice su palabra, lo encontramos en Hebreos. Si nosotros leemos Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así es. Oportuno. Y esta palabra me quebrantó. Así es. En estos días he estado en un chequeo, mi salud, meses, y no sé cuántas veces he pasado, pero siento que Dios no llega tarde a mí. Amén. Llega en el oportuno momento. Muy claro. Llega justo a tiempo. Y esto trae consuelo en esta mañana a mi vida. Porque en medio de la búsqueda, ¿verdad? El Señor trae a palabra y trajo esta palabra. El oportuno socorro. Y eso nos debe llenar a nosotros, hermanos, de confianza, de que vamos en busca y en compañía de alguien que no miente, que está con nosotros y que a través de él, en medio de él y con él recibimos ánimo, somos reanimados, somos consolados por él. Aleluya. Y si vamos al Salmo buscando otra razón, el Salmo 6:2, perdón, dice,
ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Esa búsqueda constante. ¿Sabían que Él consuela a los enfermos? Amén. Consuela a los deprimidos. En nosotros hay necesidades y por esa razón necesitamos ser consolados. La cuarta pregunta dice, ¿cuándo somos consolados? ¿Cuándo? Siempre. En el texto que acabamos de leer o que leímos al inicio, dice, para que por todas cosas inmutables en las cuales es imposible que mienta, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para decir la esperanza. Dice en toda tribulación, el que leí, dice, aquí está, en 2 Corintios 1:4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos atribulados? Así es. Pero dice en todas, no dice en esta sí, aquí tú puedes solito o solita, dice en toda tribulación. Amén. O sea, siempre que tú lo necesites, Él va a estar allí. En los momentos difíciles serás consolado. En medio de la adversidad serás consolado. Ahora, he aprendido que Dios nos consuela de diferentes maneras de acuerdo a las circunstancias que se nos ha presentado. Él te puede consolar a través del abrazo de un amigo. Él te puede consolar a través de una alabanza. Amén. Dios te puede consolar en esta mañana a través de su lectura, de la lectura de la palabra. Pero siempre Él va a buscar la manera de expresarte que Él está contigo consolándote porque Él te va a escuchar. Amén. Hay un versículo que lo decimos y que se ha vuelto costumbre y hábito en nosotros, pero que es realidad. No duerme quien nos cuida. Está atento en todo momento. Pero en el Salmo 55, del 16 al 17, dice, voy a leer para ustedes. En cuanto a mí, a Dios clamaré y y Jehová me salvará. Tarde, mañana, a mediodía, oraré y clamaré y Él oirá Amén. Amén. mi voz. Ya, todo el día, si no duerme. Cuando Él te consuela, cuando está atento a escucharte, siempre, cuando clamamos. Bendito sea el Señor. No, yo no diría confrontar, tal vez diría constatar, verificar, confirmar esta palabra a través y mirar que se cumple para nosotros es gratificante. No es porque lo diga la pastora, no es porque lo diga el pastor, no es porque lo diga Viviana, sino porque en su palabra, ¿verdad? Está escrito que Él es nuestro consolador, que para qué tiene un propósito, por qué y cuándo. A través de estas preguntas podemos llegar a la conclusión que Dios siempre, siempre está reanimándonos, que siempre está dándonos una oportunidad de seguir respirando aún en medio de cualquier adversidad. Y por último, para terminar, te pregunto, ¿qué trae consuelo a tu vida? Y de alguna manera lo he expresado, su presencia. Amén. Su presencia incondicional siempre está con nosotros. De hecho, no solamente nosotros sentimos la presencia de Él en nuestra vida, sino
que nosotros siempre tenemos a alguien a nuestro lado, a nuestros hermanos, a nuestra familia, Amén. que somos de apoyo. Y le voy a regalar estos versículos. ¿Saben cuándo nos dice que nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra congregación es apoyo para nosotros también de consuelo? En Colosenses 4:11. ¿Saben también a través de que podemos darnos cuenta que trae consuelo? ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Que no solamente vio lo que Dios hizo con Tito, ¿verdad? Cuando tú y yo somos consolados, ¿saben qué? Otras personas lo ven. Somos de testimonio. Entonces, eso trae consuelo a tu vida. El enterarte que Dios lo hizo y que lo puede hacer contigo, porque tú estás viendo que una persona fue consolada por él. ¿Dónde lo podemos ver? Eso lo podemos ver en Salmos 86, 17, y leo para ustedes. El Salmo 86, 17 dice, un salmo hermoso: haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Que esto traiga consuelo hoy a tu vida, que estés seguro, segura que Él hará cosas contigo que los demás podrán ver. Dios hará justicia. Lo podemos ver en el libro de los Salmos, el capítulo 119, el verso 52. Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Ustedes alguna vez han leído el Salmo 77? El Salmo 77 es un salmo que lo leí en estos días y al comienzo del texto está pidiendo, porque está pasando por una prueba, por angustia. Si mal no estoy, este Salmo 77 dice que lo escribió, ya les digo. Este texto fue escrito por Asaf, así dice. Y él estaba pasando por un momento de dificultad. ¿Y saben qué hizo él en este salmo? Empezó a recordar quién era Dios y lo que él había hecho. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado. Nos sentimos desanimados y empezamos a recordar todo lo que Dios nos ha prometido y todo lo que ha hecho con otras personas. ¿A través de qué? A través también de su palabra. A través de su palabra lo podemos hacer y lo dice en el Salmo 119 que acabamos de leer, pero en el verso 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, el cual me ha hecho esperar. Ella, miren qué lindo, es consuelo en mi aflicción.